traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Espíritu, Espíritu, te invito a que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos, en esta fe preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprovechamos el tiempo para entrar en materia. El Señor bendiga a nuestro hermano Isaí, nuestro hermano
en Nueva York, nuestro Gamaliel, hermano Gamaliel, como nuestros hermanos que están allá en Centroamérica, y a todos los hermanos que nos escuchan. Esperamos que esta mañana sea nuevamente una mañana bendecida, una mañana en su misericordia. Y hace un momento yo estaba escuchando precisamente un mensaje que di sobre Corintios, que fue la introducción, y que yo estaba pensando verdaderamente con cuánta expectación nació aquella iglesia de Corinto, con cuánto trabajo y sufrimiento y con cuánta esperanza en el corazón del apóstol para levantarle al Señor Jesús una iglesia que lo amara. Sin embargo, estamos metidos ya por varios capítulos en una verdadera trampa que se había convertido esta iglesia de Corinto, y que habían buscado la manera de negarle el acceso al apóstol, es decir, para que él no estuviera en la iglesia de Corinto, para que él no pusiera orden, y habrían de desconocer hasta su apostolado. Pero tenemos ahora al apóstol Pablo. Dije en los mensajes pasados, él les dijo, aunque tengáis 10,000 años, que fue un hipérbole, dije, por supuesto que no serán superiores al que es Padre. Y yo les hablo a ustedes como hijos amados. Por consecuencia, como yo los llevé a Cristo, entonces tengo todo el derecho de intervenir y de corregir lo que aquí está pasando. Con esa idea es que el apóstol Pablo entró a la iglesia de Corinto y puso orden, disciplina y castigo, por supuesto, a un hombre de la iglesia, un miembro de la iglesia que impunemente tenía a la mujer de su padre. Ante el conocimiento, ante ciencia y paciencia de todos los hermanos de la iglesia. De tal manera que eran cosas que ni siquiera, dijo Pablo, aún entre los paganos son aceptadas. Ahora bien, voy a leer entonces el capítulo 6, del verso 1 al 11. Con eso continuamos con esta carta a los Corintios. Una carta muy accidentada, y que yo dije cuando la iglesia vio lo que sucedió con aquel hombre que quedó como un guiñapo, que quedó en la nada, pues hubiera sido suficiente para que reconocieran la autoridad del apóstol y se sometieran. Pues no sucedió. De tal manera que yo dije, se necesitaron 2 cartas. Y en las 2 cartas usted encuentra esa pelea, esa reticencia, ese rechazo, porque se habían creado muchos intereses en esa iglesia. Pero volvamos entonces. El apóstol acaba de resolver este problema de fornicación, cual ni aún se nombraba entre los gentiles. Y ahora entramos con él al capítulo 6. Y ahora encontramos otro problema. ¿Osa alguno de vosotros? Otro problema, porque ahora resulta que entre otras cosas, pues los hermanos se demandaban, muy gozosos en el culto, pero Dios te bendiga, pero mañana te veo en los tribunales. Qué belleza de iglesia, indiscutiblemente. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de este siglo. Por tanto, si hubieres de tener juicios de cosas de este siglo, pues poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos.
¿Por qué no sufrís ante la injuria? ¿Por qué no sufrís ante ser defraudados? Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Muy bien, mis hermanos, pues pienso que la clave para el mensaje del día de hoy es lo que el apóstol dijo a los corintios en el versículo 22, en el versículo 12, del capítulo 5. ¿Qué cosa les dijo? Esto, ¿no juzgáis vosotros los que son de adentro? Porque estamos hablando de que el apóstol ha entrado haciendo juicio en la iglesia. Y ahora les dice, ¿no juzgáis vosotros a los que son de adentro? Una manera muy interesante de decir las cosas y me llama la atención, hermanos. Y entonces tengo que decir, ¿juzgar a los que son de adentro? Hermano Pablo, ¿y quiénes son esos de adentro? Bueno, se dice que en este caso el apóstol ha usado una expresión estrictamente judía. Pues cuando los judíos hablaban de nosotros los gentiles, nos llamaban los que son de afuera, los que nada tienen que ver con el Dios de los cielos, nada que ver con Abraham, con Isaac y Jacob. Mientras que nosotros, los hijos de Abraham, siendo los herederos de las promesas y de los pactos con Dios, pues somos los de adentro. Y en este caso, el apóstol toma esa expresión judía y la traslada a la fe cristiana ahí en la iglesia de Corinto. Interesante. Donde ahora, en este lenguaje, los que son de afuera, pues son los gentiles paganos. Mientras que los hermanos, los redimidos en Cristo Jesús, los de esa iglesia, los llama los que son de adentro. Usted y yo. Pero, ¿por qué viene al caso eso que el apóstol use esas expresiones en el verso 12? Fue a causa que, según el apóstol, les habló de una carta. Escúcheme bien. Les habló de una carta anterior a esta que llamamos la primera carta, que es en la que estamos trabajando, reflexionando. Pues les habla que hubo una carta anterior a eso. Y en ella les había ordenado que no se juntaran con los fornicarios. Bueno, lo que de inmediato los hermanos podían entender que el apóstol está hablando de la gente mundana, de paganos, de inconversos, y usted también pensaría lo mismo. Y sobre esto, fíjese bien, los hermanos de Corinto dirían, hermano Pablo, pero ¿cuándo nos hemos juntado con ellos? Pero el apóstol se habría de anticipar como se anticipó e hizo la precisión. No estoy hablando de los paganos, ¿sería? No estoy hablando de ellos, estoy hablando de creyentes. Oiga, creyentes fornicarios, creyentes borrachos. Mire, qué interesante cosa. Usted diría que no existen esos que se llaman hermanos o esos hermanos y que hacen eso. ¿Sabe que sí? Pues dice a los que son paganos, bueno, eso los juzgará Dios. No, él señala a esos, los que son de adentro y que se llaman a ellos mismos hermanos. A esos, dijo, los juzga la iglesia. No hay lugar a dudas, dice, los que llamándose hermanos.
Y aquí quiero hacer un recordatorio, una precisión. Mire qué interesante que existiera esa otra carta. Y que pues, ¿qué pasó con esa carta? Pues al parecer dicen que se extravió, que no sabe dónde quedó. Y yo pienso en realidad que los hermanos de Corinto la recibieron y pues por norma, por orden, algún comité la tuvo que ver primero y revisarla y vio que era explosiva y debieron pensar, ¿sabes qué? Esta carta no la podemos leer en la iglesia, pues hazla perderiza. Y yo creo, sinceramente, oiga, conociendo cómo se han manejado los corintios, yo digo, definitivamente sí la hicieron perderiza. Y ahora Pablo les recuerda esa carta. Muy bien, entonces volvemos, dice, los que llamándose hermanos. ¿Lo ve? No hay manera de malentendido. No, los que son hermanos y cometen esos pecados, dice Pablo, a esos, hermanos, ¿no los juzgan ustedes? Ahora esa pregunta tenía mucho de trasfondo. Algo así como, ¿o ustedes no juzgan a nadie? ¿Acaso no lo hacen? Los hermanos dirían, sí, a esto sí. ¿Cómo qué casos me pueden decir algo que han juzgado sobre eso? Porque yo no estoy enterado de nada. Si usted se da cuenta, el apóstol los está acorralando. Porque la iglesia tiene facultad de juzgar también. Y les hace una lista de pecados posibles. Por si no tenían idea, les voy a hacer una lista. Y les dice, si alguno llamándose hermano, pero decir así las cosas, pudiéramos entenderlo como el apóstol Pablo está hablando hipotéticamente. No, ninguno. ¿Para qué andar con casos hipotéticos si eran cosas que sucedían en la iglesia? Y les hace un sumario de cosas que sucedían. Salvo que, bueno, no se dan nombres. Insisto, si llamándose hermano es fornicario o avaro o idólatra, eso batallo más para pasarlo, O sea, era un creyente que todavía seguían yendo allá al templo de los ídolos. No, qué interesante. Pensaban, da igual, no hay problema, hombre. O maldicientes, o hermanos borrachos, o ladrón. Díganme, ¿a esos sí los juzgan en la iglesia? Me imagino la cara de sorpresa que los hermanos corintios estaban poniendo, porque deberían hacerlo. Bueno, porque juzgar, pues eso no iban a hacerlo con los paganos. El apóstol diría a los paganos, a ellos lo que hacemos es predicarles el evangelio de Jesucristo para que sean salvos. Pero a estos que son de adentro y practican esos pecados, les dice a los hermanos con toda firmeza, sepárense de ellos. Que ellos se den cuenta que ustedes no los aprueban. Porque si viven conviviendo con ellos, ellos van a sentir que no hay ningún problema. No, que se den cuenta que sí hay problema. Y ni aún les dijo, coman con ellos. Pero veamos la cuestión. El apóstol algo trae entre manos. Ahora, ya ha juzgado el caso del fornicario. Y entonces pudiéramos decir, bueno, habiendo juzgado el caso de este hombre que cometió semejante maldad, pues creo que asunto cerrado, caso sobreseído, y aquí no ha pasado nada. Y Pablo diría, no, un momento. Eso no es todo lo que pasa aquí en esta iglesia. Al decirles, ustedes deben juzgar a los de adentro, está haciendo una censura anticipada de un asunto más que los hermanos de Corinto toleraban. No solamente toleraban el pecado de aquel hombre, que en el mensaje pasado Pablo les diría, no se les olvide que una poca levadura leuda toda la masa. Y el pecado de este hombre que lo toleraron
ha leudado toda la masa de aquí de Corinto. Y les voy a hacer la lista de cuántas cosas adicionales hay que juzgar aquí, porque toleraron el pecado. ¿Qué cosa? Esta, que los hermanos de esa iglesia se demandaban en los tribunales paganos. Oiga, ¿cómo se oye eso? Cristianos ante jueces paganos. Y que yo dije hace un ratito, ¿cómo se vería esto de que el culto estuvo maravilloso y en esa euforia espiritual, Dios te bendiga, hermano, pero mañana te veo en el tribunal? Qué bonito, ¿verdad? Y como dice un comentario bíblico, el apóstol censura no solo que fueran a los jueces paganos a resolver sus conflictos, no, antes que nada los censura por los pleitos que los hermanos tenían y que luego los manifestaban y expresaban ante los jueces paganos. Los jueces dirían, estos son de allí de la iglesia, ¿verdad? Es de allí de la iglesia donde se pelean. Yo recuerdo que allá, una vez en la ciudad de Reynosa, alguien dijo, oye, ¿a qué iglesia vas? Le dijo al otro, a tal iglesia, donde se pelean los hermanos. ¡Qué vergüenza! Antes ha censurado el mero hecho de que hubiera pleito entre ellos. Y les dice, ¿osa alguno de vosotros teniendo algo contra otro? Es decir, contra otro creyente, desde luego. Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y aquí a primera instancia pareciera que el apóstol Pablo le quiere quitar al juez civil el derecho de juicio y hacerlo la iglesia. No se confunda, no es eso lo que Pablo está planteando, y yo me estoy adelantando. Otra versión dice, si atreve alguno de vosotros, si tiene pleito con otro creyente, acudir a juicio ante los inicuos y no con los santos. Pero antes de entrar a ver eso, mis hermanos, esto de llevar a juicio a un hermano ante los tribunales paganos, el apóstol dijo que hacer eso era una osadía, un atrevimiento. Y entonces yo digo, ¿lo es? Bueno, entonces los creyentes, dices tú, Pablo, que deben ser los que juzguen cosas entre creyentes y no los tribunales civiles, a cuyos jueces les llama infieles e injustos. Pero tengamos cuidado con esto. El apóstol no trata de quitarles o no trata de decir que no, los jueces civiles no tengan derecho de juicio. Eso sería absurdo. Es un asunto de Estado. Jamás Pablo está diciendo eso. Lo que está diciendo es esto. Fíjese usted el valor que debe tener la iglesia. Que antes de tener que ir a los jueces civiles, los hermanos deberían acudir a la iglesia como mediadora y dar a hacer juicio de esos casos. Que por supuesto el juicio que se daría en la iglesia sobre los casos entre hermanos no tiene de ninguna manera carácter de juicio civil, sino un juicio en la fe. Sin embargo, hay una objeción. El que la iglesia juzgue, y aquí es donde, caray, se doblan las manos. Digo, porque tendríamos que partir de que todo lo que se juzga en la iglesia se hace con justicia. Y yo sé que en este momento muchos de ustedes dirán, de ninguna manera. Pues entonces el apóstol Pablo nos manda de un problema a otro. Es decir, el que la iglesia juzgue un caso es garantía de que los juicios que hagan ahí son justos. Está lleno de casos donde la gente dice se cometió injusticia, se inclinó la balanza hacia otro lado. Hay razones, hay influencias, hay amistades de por medio. Y yo le digo, ¿me estás hablando de los juzgados? No, dice de la iglesia.
Entonces, Pablo, pues tendríamos que garantizar que los juicios en la iglesia también no respondieran a intereses particulares. El ideal paulino sería, no, hermanos, es que la iglesia debería ser y juzgar con justicia. Pero yo sé que es difícil. Y digo, lamentablemente, sí es cierto, en la iglesia se hacen muchas veces juicios injustos. Y este es algo que duele en el alma cuando a un creyente, por razones de intereses personales, en la misma iglesia hacen un juicio que les quitan el derecho de sus manos. De tal manera que en qué son distintos a los jueces corruptos o a los jueces que aceptan cohecho. ¿En qué serían los creyentes que intervienen en juzgar a los hermanos y pervierten el juicio? ¿En qué son diferentes a los injustos? En nada. Quien juzga en la iglesia tiene que ser gente muy limpia de ojos, muy limpia de intereses. En nada. Ser redimidos y cargar con... No, bueno, es que Pablo les acaba de decir, no carguen la vieja levadura. Y es que estos hermanos venían de una sociedad amañada a más no poder, para mentir, para defraudar. Y entonces se traen a la iglesia esas mismas mañas. Y lo digo así con todas las letras. Los creyentes, muchos se han cargado el costal de mañas que tenían en el mundo y se lo traen a la iglesia. Esa vieja levadura que representa las costumbres llenas de mañas cuando vivíamos en el pecado. Así que Pablo propone que la iglesia juzgue los conflictos entre creyentes. Pues precisamente por eso también el Espíritu Santo levantará querella contra la gente por el juicio injusto que le hicieron a Jesús, las acusaciones. En vez que fueran a exhibir sus rivalidades ante los tribunales, presididos por paganos, quería que fueran primero con la iglesia. Ahora, dirá usted, hermano Ramos, pero entonces el apóstol Pablo está sugiriendo que no se acuda a los tribunales civiles para dirimir las querellas. Oiga, no, el apóstol jamás ha dicho eso. Fíjese, ponga mucho cuidado. Solo que para los creyentes que tienen conflictos de intereses, la intervención mediadora de la iglesia debe ser una instancia suficiente, justa y confiable que haga innecesario que los creyentes vayan más allá de los tribunales paganos. Si en la iglesia se hace justicia, entonces esos hermanos ya no se van a los tribunales. Eso sería ideal. Pero ¿qué tal los juicios en las iglesias? Es pregunta solamente. Pero piensa en esta escena. El culto ha sido glorioso, dije. Y otro día esos hermanos bendecidos, que compartían el culto a Dios, eran los mismos que ante los tribunales civiles se trataban como verdaderos rivales, encarnizados rivales, despiadados. Digo, porque en esos juicios un hermano le quitaba al otro sus bienes, lo vencía en el tribunal. Evidentemente da pie a esos arreglos que se hacen por debajo del agua. Por eso el apóstol habla de que ir a los tribunales paganos es un atrevimiento. Y usa la palabra osa alguno, se atreve. Y se ha dicho que eso de osa alguno o se atreve alguno. Yo sé que ahorita muchos de los hermanos de todas partes me están oyendo, están pensando en los juicios que se hacen en la iglesia cristiana. ¿Hasta dónde son justos y verdaderos
hasta dónde están sancionados por el Espíritu de Dios. Pero el que vayan a los tribunales, dice Pablo, es una traición contra la fraternidad cristiana. Es un atrevimiento en la que se podían resolver conflictos que no son como para llegar a los tribunales civiles. Pero debo dejar muy claro, el apóstol no está negando el derecho civil, para que nadie me vaya a confundir y decir que dije lo que no dije. No está negando el derecho civil. Habla de muchos conflictos que ella con cosas muy pequeñas. Pues les dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Ahora, eso conlleva una idea, que si cosas pequeñas no son capaces de juzgarlas, pues ¿cómo podrían ser capaces de juzgar cosas de mayor altura? Pablo está pensando en que juzgaremos al mundo y juzgar a los ángeles, pero estos que son incapaces de juzgar cosas pequeñas, ¿cómo van a poder entrar a juzgar a los ángeles? Por ahora, el apóstol está denunciando que llevaban casos tan bochornosos ante los jueces del mundo. Pero había en esto de demandar al hermano algo más de fondo. En los versos 7 al 11, deja ver que en el fondo de esas disputas había avaricia de partes. ¿De quién? De creyentes, de fraudes, entre hermanos de la iglesia. Oiga, hermanos defraudan a otros hermanos, ni me contestan. Y es cuando pienso, ¿no sería por eso que el apóstol se anticipa en el verso 11 del capítulo 5, cuando dijo, si alguno llama a otro hermano? Y señala solo 2 casos en la lista. Si fuere avaro o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Y cómo usa eso de el tal? Luego en el capítulo 6, verso 9, agrega, ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabe qué está haciendo el apóstol? En realidad el apóstol, conforme al mensaje pasado, sigue todavía buscando vieja levadura en los rincones de la vida de los hermanos. Oiga, porque la estafa no pertenece a la nueva vida en Cristo. Y verdaderamente hay muchos que se dicen creyentes y son verdaderos estafadores. Pues los acusa de hacer fraude. Y dice el verso 7, y esto a los hermanos. Oiga, ¿qué hacían esos llamados hermanos? Nomás mire lo que hacían, cualquier cosita. Despojaban de sus bienes a otros hermanos. Y habrían de decir, como le dije en un mensaje pasado, y todo fue legal. Pero piense, vamos a suponer que ese creyente lo vencía en el final y lo despojaba de sus bienes. ¿Cuántos resentimientos quedarían en el corazón de los hermanos en esa iglesia que fueron desposeídos por ese avaro? ¿Por qué? Porque muchos han hallado entre los creyentes su coto de casa, su minita de oro para estafar a hermanos. Y se dicen hermanos. Por eso Juan dijo, miren hermanos, cuando alguien les diga yo amo al Señor, amo a Dios, obsérvenlo si ama a sus hermanos. Y entonces usted podría decir, fui a Corinto, no, vi que ese hermano despiadadamente despojó a otro hermano de todo lo que tenía. El apóstol Juan dice, miente, ese hombre no ama al Señor. Y que eso se diga, ¿y de dónde dice que son hermanos que despojan a otros hermanos? Pues dice en el verso 8, la última parte, hacéis injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora, ¿cómo se diría que ese defraudador, hermano defraudador, y lo digo así con ganas de que me oigan, saludara a esos hermanos o a ese hermano y le dijera, el Señor te bendiga, hermano? Oiga, amor de Dios. Oiga, espéreme tantito, ¿y la iglesia qué está haciendo? Aquel está haciendo barbaridad y media con los hermanos, y la iglesia
Bueno, ellos dirían, lo único que sabemos es que creo que traen un pleito entre ellos. Pues que lo arreglen ellos. Y buscaban satisfacción por los agravios. Algo así como pedían una indemnización. Y el apóstol les propone, hermanos, es que es mejor sufrir una injusticia que recibir un daño espiritual. Porque no se compara el valor de lo espiritual contra lo temporal, lo material. Pero no solo habían rehusado sufrir injusticias y pérdidas. No, estaban explotando a los hermanos. Pues les dice, oiga, y no querían que Pablo interviniera, que allí todo estaba re bien. ¿Qué le parece esta iglesia de Corinto? Eso sí, terminaban los cultos hablando en lenguas, profetizando, había manifestaciones. Por eso yo dije hace tiempo, la iglesia más llena de manifestaciones espirituales y contradictoriamente la iglesia más problemática y de gesto problemática, la más tramposa. Digo, tengo que agregar ese otro calificativo. Pues les dice, pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis. Oye, hermano, tengo razón al decir, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. No eran espirituales. Quien hace eso no se califique de hermano espiritual. Eso sí, suficientemente carnales para disfrutar el despojo de los bienes de otro hermano. Que era una falta verdadera de amor y justicia en el corazón de la iglesia. Y vuelvo a preguntar, ¿y cómo cree usted que quedan después de esos juicios? ¿Cómo cree usted que quedan las relaciones en la iglesia? Bueno, otros quedan con la bolsa llena y otros quedan con el alma hecha pedazos. Algunos ya, sin duda, ya no habrían de querer volver a ver a nadie. No hay duda que el apóstol está yendo a lo hondo. Pero eso dije, anda esculcando en todos los rinconcitos de la vida de los creyentes. Dice, no, hermano, esto no es cristianismo. ¿O diría usted que estoy especulando que eso ya no sucede en este tiempo en las iglesias? El apóstol está yendo a lo hondo del cómo se vive la vida cristiana. Qué gran sentido adquiere lo que les acaba de decir. Limpiaos pues de toda vieja levadura, para que seáis nueva masa, para que podamos celebrar nuestra Pascua, que es Cristo, que es nuestra Pascua, cuya fiesta es una fiesta sin fin. Y por lo tanto, la exigencia es indiscutible. No solo exige que quiten todo pecado, sino aún más de quitar de nosotros todo aquello que sea, aún muy sutil, pero tenga semejanza con el pecado. Y de esa manera se llegará a ser una nueva masa. Una iglesia que experimentará verdaderamente relación profunda con Cristo. Tendrá experiencias personales con el que es justo y verdadero. Y yo siempre pienso, ¿con qué derecho levantan sus manos al cielo hermanos que cometen esas maldades defraudando a los hermanos? ¿Con qué derecho le piden a Dios que los ayude? Bueno, yo digo, ¿con qué derecho levantan sus manos al cielo siquiera? Pero volvamos a los primeros versículos. ¿Se atreve alguno teniendo algo con otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Y aquí debo hacer una precisión? ¿Llama el apóstol injustos de manera indiscriminada a los jueces de la tierra? Bueno, serían en el término de que no son creyentes, que viven en la injusticia y que pueden practicar la injusticia. No lo hace. Aunque muchos no hacen justicia. Y pienso, ¿cómo eran los que juzgaron aquellos casos donde el hermano avaro se salió con la suya? Yo creo que la llevaba muy bien con esos jueces.
con ese medio donde se hacían los litigios, era alguien que tenía muy buenas relaciones, sus redes, sus rutas, como para solicitar ayuda y favores. Porque ese hermano avaro siempre se salía con la suya. Y pienso, pero ¿cómo saldría bien librado ese hermano estafador? Duele decir hermano estafador. No lo sé cómo saldría, pero la última parte del verso 1 le recrimina de no ir, fíjese bien, a juzgar sus conflictos entre los santos. Cosa que debo precisar también. Y es que se les permitía a los cristianos, como también a las comunidades judías, ser árbitros en sus comunidades, sin que eso fuera en detrimento de los jueces civiles. Y como siempre, el apóstol es una sorpresa y les da dos. ¿Qué son los dos? ¿No sabéis? ¿Y qué es lo que se trae entre manos el apóstol? Algo así como de tantos misterios que ustedes corintios dicen saber, de tanto que dicen conocer, estos dos sí que no los. ¿Cuáles son esos dos que no sabéis? En el verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el otro, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los mismos ángeles? Y si cosas pequeñas y temporales no las saben juzgar, ¿cómo habrán de juzgar estas otras? Pero yo creo que esta mañana le pediría al Señor que su Espíritu Santo cargue contra los que son injustos, avaros, y que despojan a los hermanos, los defraudadores en la iglesia. Me indigna mi alma que alguno que se diga creyente, y que lo sea incluso, pero que cargando todavía la levadura, la vieja levadura, se solaza, se alegra con haberse llevado al otro hermano de calle. No sabéis, fíjese bien, ¿no saben ustedes lo que les acabo de decir? Dos de las más estupendas promesas. Hermanos, juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles. No hay duda que el apóstol entra resueltamente al campo de la escatología, de la profecía, y descorre un poco el velo de ese misterio. Que los que decían que sabían, corintios no sabían. Pues no, que se la sabían todas. La lógica era esta. Si hemos de juzgar al mundo, ¿no podemos juzgar los conflictos de los hermanos? Vea eso de esta manera. Si hemos de juzgar las cosas más graves, de mayor jerarquía, como es juzgar a los ángeles, habremos de participar al final en estas cosas. Hemos de manifestar nuestra opinión judicial sobre lo que ha de pasar con ellos. Así es que en el verso 4 los lleva donde juzgar al mundo y a los ángeles y a juzgar cosas de la iglesia, y les dice: si hubierais de tener juicio de cosas de este siglo, pues ya que ustedes corintios se sienten tan ejecutivos de nivel muy alto, que piensan que lo que suceda con los otros hermanos no es de su problema, ustedes son ejecutivos, pues entonces pongan para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Si ustedes sienten que es indigno hacer eso, pues pongan hermanos que no son muy importantes, porque al parecer para estos soberbios y engreídos corintios no valía la pena ocuparse de eso, y eran cosas que estaban destruyendo la vida de la iglesia. Ellos eran tan altos ejecutivos, a los que Pablo, después de decirles que pongan a cualquiera, aún los hermanos menos importantes, antes que ir con los paganos, les dice: y esto, hermanos corintios, sí se los digo para vergüenza suya. Esta mañana, mis hermanos,
hemos hecho un giro con el apóstol Pablo, que ha tratado el caso del capítulo 5 de aquel pecado que enfermó a toda la iglesia, porque los hermanos llegaron a pensar que era caso cerrado, que allí se terminaba todo y que allí quedaba todo. Pablo dijo: no, señores, no, señores, no se les olvide que una poca levadura leuda toda la masa. Y ahora les voy a decir qué tan leudada está esta masa en la iglesia. Y les empieza a mencionar una serie de pecados, de conductas de la iglesia, de los creyentes de Corinto, que serían también producto de que la masa fue leudada por haber tolerado el pecado. Iglesia que tolera el pecado, iglesia que tiene que ser testigo de cómo se corrompen las cosas. Y ahora en el capítulo 6 dice: pues señores, para que ustedes vean que esto no ha terminado, les presento aquí otro caso en el que ustedes también no dijeron nada. Es que esta iglesia parece que tolera todo a los defraudadores de los creyentes. Mis hermanos, allí nos vamos a quedar esta mañana. En el próximo mensaje cerraremos esta idea, pero yo espero que usted la razone, la piense. Y ¿sabe qué me gustaría? Rogar que las cosas que se juzguen en la iglesia, los creyentes sean muy sanos para hacer juicio, no prejuiciados, no basados en meros rumores, no en resentimientos, sino que con las manos muy limpias, ojos muy limpios, juzguen a los hijos de Dios. Esto es lo que necesitamos mucho en las iglesias de Cristo. Que el Señor les bendiga, y ahí nos quedamos, mis hermanos. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias.